sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un saludo en este día a los oyentes de Radio Luz a las Naciones, en este programa titulado Un mensaje para ti, que llevo compartiendo con ustedes pues a lo largo ya de un tiempo y que por la gracia de Dios pues podemos continuar realizando este programa, que se une evidentemente al conjunto de toda la programación y todos los contenidos que Radio Luz a las Naciones emite diariamente. Es una gran bendición poder escuchar, deleitarnos, edificarnos a través de la palabra de Dios. Dios ha dejado su palabra. Es un legado santo, es un legado espiritual que a través de la cual Él puede revelarse, puede mostrarse, puede darse a conocer. Y por medio de esta acción en la que Dios, por su beneplácito, actúa y revela su persona, pues podemos también conocer a Cristo, que es evidentemente la revelación de Dios. Siempre recordamos esas palabras tan maravillosas de la epístola general a los hebreos, donde el comienzo es Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, podemos comprender que la intención del Dios Padre es dar a conocer a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y por medio de la acción del Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia, pues hoy, teniendo esta palabra inspirada, poder conocer más profundamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. El propio Pedro también nos anima a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma y la única manera, el único medio que tenemos para poder crecer en este conocimiento es a través de la relación con la palabra de Dios. Dios se revela a través de su palabra y nosotros somos beneficiados por este alimento en el cual crecemos para el conocimiento, evidentemente, de todo lo que Dios ha dispuesto para nuestra salvación y para nuestra bendición. Por lo tanto, para nosotros esto debe de ser el día a día, esto debe de ser
el ánimo principal, todas aquellas cosas que nos dirigen, todos los objetivos que tenemos por delante siempre deben de estar fundamentados en el crecimiento y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de este programa, durante este año, hemos estado iniciando un estudio de la primera epístola a los Corintios. Sabemos que es la primera epístola de las mayores escritas por Pablo. Como hemos dicho otras veces, sabemos que la primera epístola fue la carta a los Gálatas, seguida de la primera y segunda de Tesalonicenses, y que después vienen primera y segunda de Corintios juntamente con Romanos, que fueron escritas durante los viajes misioneros del apóstol antes de su primer encarcelamiento. En el comienzo del estudio de nuestra epístola nosotros hemos tenido a bien pararnos en una expresión importante en el Nuevo Testamento, que es el término llamar. Y a lo largo de algunos programas hemos podido estudiar juntos, hemos podido edificarnos juntos acerca del profundo significado que este verbo, el verbo kaleo en griego, pues tiene en el Nuevo Testamento, unido a sus formas como adjetivo y sustantivo en cuanto a kletos y klesis, llamado y llamamiento. Es de gran consuelo para los cristianos saber que nosotros no somos un producto circunstancial. Es de gran consuelo para nuestros corazones el saber que la revelación de Cristo no es un método de urgencia porque el mundo se incendió, porque nuestro primer padre Adán incurrió o desobedeció y de repente Dios tuvo que elaborar un plan con una inmediatez y unos recursos hacia algo que inesperadamente sucedió. Esto no puede ser nunca relacionado con nuestro Dios, con el Dios de la Escritura. Él es un Dios que está dotado de atributos, algunos, comunicables en cuanto a la propia participación de nuestra naturaleza por medio del nuevo nacimiento, en la misma manera que Adán llevaba la imagen, fue hecho a imagen de Dios. Claramente Moisés escribió en Génesis, en el capítulo 1, verso 26, y en este momento no me falla la memoria, Dios determinó: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De la misma manera, cuando el ser humano, caído y muerto en sus delitos y pecados, es regenerado, transformado, traído a la vida por la obra iluminatoria del Espíritu Santo, presentando la revelación de la condición caída y evidentemente la mediación de nuestro bendito sustituto Jesucristo, quien llevó nuestros pecados sobre el madero y a través del cual y por la fe en su sangre, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados, podemos ser declarados justos, podemos ser justificados delante del Dios Santo y ser dotados de una nueva vida. Esta nueva vida, como bien nos enseña el apóstol Pedro, es una vida en la que participamos evidentemente de la naturaleza divina. Lo dice muy claramente en la segunda carta o segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde claramente se nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, venimos leyendo desde el 3, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, el divino poder que ha llevado a cabo no solamente la transformación, sino la información, evidentemente, de nuestra situación y de la oferta de gracia en la obra salvífica de Jesucristo, ¿sí? Entonces, esta oferta de gracia nos muestra aquello que es relativo, perteneciente a lo que es la vida, la verdadera vida y la piedad. Sabemos que evidentemente aquí el término piedad da sentido a la vida, no es cualquier tipo de vida, evidentemente es una vida relativa a la piedad, o sea, es un estilo de vida piadoso,
Sí, sabemos perfectamente que la piedad es el caminar que evidencia y manifiesta las formas y las maneras que tienen que ver con el cristianismo. Cristo fundamentó sobre su propia persona y sobre el sacrificio de su vida lo que después, a través de las múltiples conversiones que sucedieron después de la muerte y la resurrección de Cristo, un estilo de vida piadoso. Sabemos que es el propio Pablo quien nos enseña en su epístola, en su primera epístola a Timoteo, cuando él se preocupa por el caminar del discípulo, de cómo se debe de conducir en la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y nos enseña que es indiscutiblemente, o sea, no está sujeto a ningún debate, este misterio de la piedad, un misterio que en tiempos, como dijimos antes en el libro de los Hebreos, Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a los padres, evidentemente por los profetas, y en esa comunicación él dio ciertos vestigios, ciertos destellos del plan definitivo en la persona de Cristo Jesús, pero este misterio es aclarado, sí, ya con la resurrección de Cristo, donde ya podemos ver claramente la manifestación, el nacimiento evidente de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Que es la comunicadora y la predicadora de este misterio de la piedad, de quien Pablo fue constituido ministro, y que cada cristiano hoy evidentemente debe de predicar el Evangelio en este mundo. Dios fue manifestado en carne, justificado, dio evidencias de que era quien decía que era, Hijo de Dios, perfectamente hombre, perfectamente Dios, admirado y visto por los ángeles, predicado, aquí tenemos a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Es el propio apóstol quien también dice en su epístola a los romanos también unas palabras para mí bastante concluyentes y definitivas en cuanto al misterio anterior y evidentemente a la revelación de lo que hoy tenemos delante de nuestros ojos, donde dice: pero ahora, verso 21 del capítulo 3 de Romanos, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por lo tanto, el Antiguo Testamento anunciaba de antemano en una forma profética, todavía con una connotación de misterio, lo que es todavía claro que no había una revelación como la que podemos tener con la presencia del Hijo humanizado en este mundo, esta justicia de Dios, de la cual ya habían hablado evidentemente la ley y los profetas, o sea, todo el conjunto veterotestamentario. Por lo tanto, esta piedad, que ya es una evidencia revelada en la persona de Cristo, manifestada en la conversión de nuestras vidas y también manifestada por la propia vida de los cristianos desde el primer siglo, entonces dice: ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Aquí podemos ver el verbo kaleo. Aquí ya podemos de nuevo contemplar la acción divina que siempre precede a todo lo que sucede en este mundo. Por lo tanto, no somos un producto de la casualidad. De repente no nos encontramos con el Evangelio en esta vida. Sí, es verdad que nosotros no estamos en el mundo buscando a Dios, porque no estamos dotados de una naturaleza capaz de buscar a Dios, porque estamos muertos, necesitamos la iluminación por el Espíritu Santo del Evangelio, o sea, aquel que, como bien nos dice Pablo a los Corintios, segunda carta a Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice, a partir del 4 dice que evidentemente el Evangelio encubierto está entre los que se pierden. Nosotros todos, si hoy estamos confesando cristianismo, pertenecemos a ese grupo de personas que estábamos en este mundo absolutamente
ignorantes del Evangelio por nuestra propia condición. Entonces el Evangelio estaba encubierto en el sentido de revelación en nuestro corazón. No habíamos recibido esta información, no había sido todavía predicado en una manera eficiente, eficaz, todavía no había sido aplicada la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Por lo tanto, no teníamos en nosotros mismos esta capacidad de poder buscar a Dios. Sabemos perfectamente que nosotros no tenemos este amor hacia el Creador. El hombre no tiene este amor hacia el Creador. Recordamos que es el propio Pablo que dice que no hay justo ni uno, y hoy no es el tema. Pero bueno, evidentemente es una realidad. Sin la conversión no hay hombres justos en este mundo, ni dotados de justicia. Entonces, este evangelio que está encubierto, estas personas están absolutamente anegadas, obstaculizadas, oprimidas, esclavizadas por el Dios de este siglo, que opera llevando una acción cegadora en el corazón del hombre por la naturaleza pecaminosa y caída, por el propio nacimiento, la propia concepción. Somos concebidos en este pecado y vivimos en este pecado hasta que Cristo es revelado a nuestros corazones. Entonces, la primera acción y siempre constante acción del enemigo de nuestras almas, de nuestro adversario, del diablo, de Satanás, del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo, es cegar el entendimiento de los incrédulos, con un único propósito: que no resplandezca la luz de Jesucristo, que realmente no podamos ver en el Evangelio la gloria de Cristo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Pues que el Evangelio, como estamos hablando, no es una medida de urgencia, sino que la comunicación del Evangelio es algo más que un mensaje encriptado con palabras en las que tenemos que descubrir enigmas. No, cuando el Evangelio y lo que es el Evangelio es esa salvación tan grande de la cual nos habla el escritor de Hebreos, que perfectamente sabemos que es una decisión divina desde antes de la fundación de este mundo. Es una elaboración en la mente perfecta, en la actuación en la que Dios obra antes de que los acontecimientos sucedan. A esto la Biblia le llama predestinación. ¿Sí? Hay ciertas cosas que están destinadas a ser desde antes que son, porque Dios en su presciencia lo determina, y Él tiene derecho, porque es un Dios soberano, todopoderoso, y está dotado de unos atributos incomunicables y que únicamente pertenecen a su persona, y que nunca ninguna criatura, o sea, todo aquello que es producto de su creación, podrá tener en sí misma. Ningún cristiano, aún en el estado eterno de las cosas, glorificado en una condición ya ininterrumpida en cuanto a la propia experiencia redentora, tendrá estos atributos que solo Dios posee y que Dios tendrá por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, cuando estamos pensando en estas cosas, tenemos que comprender que este evangelio es un evangelio que ya Dios lo determina por el anticipado conocimiento, por el anticipado consejo, por su presciencia, por aquello que Él destina desde antes que las cosas sucedan, ¿sí? Por lo tanto, ahí, en ese momento, Dios determina que el evangelio será predicado en el mundo a hombres pecadores, por quien el Hijo vendrá a morir, por quien el Hijo dará su vida para el rescate de la raza humana caída en nuestro primer padre, en el primer Adán, por el cual y por su desobediencia entró evidentemente el pecado. Con el pecado entró la muerte. En su desobediencia todos fuimos constituidos pecadores, ¿sí? O sea, el pecado original tiene que ver con nuestro nacimiento. Cuando hablamos de pecado original, tiene que ver con la condición con la que nosotros nacemos, evidentemente como consecuencia de la caída de Adán. Pero también sabemos que por la obediencia de uno, muchos seremos declarados justos. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que gozarnos, ¿sí?,
Tenemos que pensar en esta bendición tan profunda, tan espiritual, en la que en el proceso revelador de este evangelio que va desde el estado eterno de las cosas, cuando nada sucedía y cuando solo Dios en su perfección está presente, desde ahí tenemos que venirnos a la manifestación, a la propia revelación veterotestamentaria, que ya da vestigios y manifestaciones acerca de la presencia del Hijo en este mundo. Todo el asunto profético que nos dirige al Hijo, no solamente como el Salvador de la humanidad, esa bendita simiente de Isaac, en la que serían benditas todas las naciones, sino también en cuanto a los propios pactos con el pueblo judío, que están absolutamente determinados y fundamentados en la aceptación del Hijo como el Mesías. Todos estos pactos guardan una relación con Jesucristo y invariablemente e irrevocablemente sucederán, porque Cristo es la garantía de que sucedan, porque este pueblo tiene que aceptar al Mesías, porque el Mesías vendrá, el Salvador vendrá, el Libertador vendrá, y este pueblo será salvo. En la misma manera podemos ver manifestaciones, teofanías, cristofanías, o sea, evidencias de la persona, de la segunda persona de la trina deidad de Dios, como dice Miqueas capítulo 5 en el versículo 2, porque muchas son sus salidas desde antes, ¿sí? Estas son manifestaciones. Tenemos un Melquisedec ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 14 de Génesis, y sabemos que este Melquisedec evidentemente no es una sombra, es Jesucristo manifestado antes de su humanización, porque el libro de Hebreos nos lo enseña. También podemos ver que este siervo, que esta simiente de Abraham, que esta bendición en cuanto a Isaac, ¿sí?, en todo el conjunto de todo lo que es la profecía veterotestamentaria, podemos verle en su glorioso regreso, en su reinado milenial y, cómo no, en el propio estado eterno de las cosas. Y ahí tenemos la cruz. Todos los santos del Antiguo Testamento miraron hacia adelante, pero ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. Por eso la cruz es un hecho que no es una medida de urgencia, sino es un propósito eterno, manifestado, revelado en el momento correcto, en el momento exacto, en el segundo exacto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Dios con exactitud permitió que el Hijo muriera en esa cruz, que el Hijo fuera sacrificado en esa cruz, que Él entregara su vida por nuestros pecados en esta cruz. Y en base a esto tenemos el corazón del Evangelio, su muerte y su resurrección, con un alcance tanto hacia lo que es antes de que todo fuese y lo que será después de que todo pase. Todo está relacionado y asegurado y guardado, evidentemente, por los efectos gloriosos, sanadores, triunfantes de la cruz de Jesucristo. Por eso hoy nosotros, la Iglesia, los cristianos, evidentemente traídos a la vida, llamados a la existencia espiritual, somos testigos de este triunfo y manifestamos el olor del conocimiento de Cristo, ¿sí? Que es esta realidad de la cual estamos hablando, ¿no? Entonces, el Evangelio es la gloria de Cristo. Aquí podemos ver la imagen de Dios, o sea, en la persona de Cristo tenemos la revelación del Dios eterno, del Dios Padre, del Dios que nadie ha visto ni puede ver y que en la persona del Hijo nos es revelado. Entonces nos enseña que aquel que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, eso lo tenemos en Génesis, sí.
aquel que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, aquel que dijo sea la luz cuando el mundo creado estaba sumido en tinieblas, aquel que pudo separar las tinieblas de la luz. Sí, es el mismo que resplandece en nuestros corazones por el mismo poder. Es precioso, ¿no? Por el mismo poder, por la misma acción. Recordamos las palabras: estas cosas pertenecientes a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por lo tanto, Dios no actúa en una manera diferente en cuanto a, Él dijo claramente, sea la luz. Él hace un llamado a que las cosas existan. Separa claramente, da una connotación de bueno, de bien hecho a la luz, en la cual Él está manifestando su poder creativo. Él titula a la luz día, a las tinieblas noche, sí, pero sabemos perfectamente que por medio de esta acción creativa Él no ha podido redimir las almas de los pecadores, de los humanos caídos. Él tuvo que llevar a cabo una acción por medio de la cual, movida y dirigida por el mismo poder, por el brazo poderoso del Señor, y en la misma manera que Él trajo a existencia todo, en la misma manera que Él dio vida al hombre cuando era únicamente barro y necesitó del hálito de vida para poder respirar y para poder latir el corazón. Pero esto, evidentemente, no fue suficiente para poder redimir. Por lo tanto, el Hijo no puede ser un producto circunstancial, ni una acción, ni una intervención de urgencia, como cualquier medida que a veces podemos ver en este mundo, una acción militar, una situación en la que hay que intervenir de urgencia o una operación quirúrgica. No. El Hijo era el cumplimiento y el propósito de todo lo que estaba relacionado con todo lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Por lo tanto, el Evangelio corona, es la corona, es el sentido a la razón por la que existen las cosas. Es el sentido para poder comprender por qué Adán cayó. Es el sentido para poder comprender por qué el pecado entró en el mundo. Es el sentido para poder entender las situaciones que hoy vivimos en el mundo. Es la seguridad de que nuestro Señor soberano nos llama en el propósito soberano de su acción gloriosa, en la cual Él se autosatisface, donde realmente Él encuentra en el Hijo su satisfacción, ¿sí? Donde realmente, tanto en la persona de Dios como en la persona del Hijo, la autoexaltación, la autodeterminación siempre es perfecta y santa. Yo en este Dios descanso, queridos oyentes. Por eso para mí, cuando Pablo está citando su primera epístola y está diciendo: yo, Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, no soy llamado por ningún hombre, no me han establecido los hombres. Claro que la Iglesia reconoció el apostolado de Pablo, claro que los ancianos y las columnas de Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan, pudieron ver y pudieron poner sus manos y pudieron darle la diestra en señal de compañerismo y bendecir el ministerio que este apóstol tenía a los gentiles, exactamente igual como ellos tenían un ministerio al pueblo judío. Porque comprendieron la amplitud de Dios, comprendieron el propósito de Dios, que únicamente no estaba dirigido a un solo pueblo, sino que era una bendición para todas las naciones en la persona de Jesucristo. En la misma manera, Él está diciendo a los santificados, llamados a ser santos, a esos cristianos de la Iglesia de Dios en Corinto, Iglesia de Dios claramente relativo, perteneciente, adquirido. Dios es el dueño de la Iglesia y por lo tanto es el autor de todo aquello que Él llama, y aquello que Él llama es para su gloria, es para Él mismo, y nosotros tenemos que vivir sometidos, contentos, agradecidos
sabiendo que Dios no se equivoca y que aún en nuestra condición terrenal, en la vida, nos encontraremos con muchos detalles que el Señor nos ayuda siempre a mejorar, nos ayuda siempre a entender. A veces nos toca arrepentirnos, otras veces tenemos que pedir perdón, reconocer que nos hemos equivocado, pero su obra es perfecta. Nosotros no mejoramos la condición en la que Él nos constituye. Por eso este poder, este Dios que manda que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, te puedes imaginar cómo la luz emerge en medio de la oscuridad, de la misma manera que en este mundo oscuro el Evangelio de Cristo resplandece. Él es la luz del mundo. Todo aquel que le sigue no andará en tinieblas. En Él estaba la vida, la acción poderosa. La vida siempre nos habla de aquello que es relativo a Dios. Nadie puede dar vida. Entonces, en Él estaba la vida y esta vida era luz para los hombres. Entonces, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, este Hijo nos revela al Padre en todo su esplendor y en toda su gloria. Entonces, vemos que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, únicamente relacionado al aspecto glorioso y excelente, y por lo tanto lo que resulta de este llamado no puede ser menos que el autor del llamado, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, no solamente somos constituidos en hijos, no solamente somos constituidos en nuevas criaturas, sino que realmente tenemos un desarrollo de vida, ¿sí?, donde vamos experimentando la obra santificadora de este Dios que nos trajo a esta nueva vida. Qué precioso es el poder experimentar en nosotros esta vida piadosa, como hemos dicho hace un momento, estas virtudes espirituales, fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está habiendo huido, nos enseña que el cristiano constantemente está evitando y está huyendo, ¿sí? Pero no me gusta esta expresión, porque nosotros no estamos escapando de nada. Sencillamente nosotros hemos salido de una situación condenatoria, hemos podido escapar por medio del poder libertador, como Israel salió de Egipto, salió de una condición de esclavo a venir a condición de un pueblo dirigido por un Dios santo. En esta misma manera nosotros también vivimos constantemente siendo conscientes de que el Señor nos transformó y que hemos salido de esa vida y de esa condición caída de pecado por medio de este llamamiento soberano en el cual el Señor nos ha dotado de esta vida y de tantas bendiciones. Que Dios les bendiga, y evidentemente espero estar con ustedes en el próximo programa, donde seguiremos un poco tratando acerca de la profundidad y de la esencia de esta palabra llamados, pero en una manera que enriquezca nuestros corazones, que nos anime, que nos asegure y que nos haga contemplar nuestro futuro en una manera gloriosa, tal y como es nuestro presente, porque la gloria de Dios la podemos ver en la faz de Jesucristo por este Evangelio que nos ha sido predicado. Hasta el próximo programa.